Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches, estimados colegas, señores magistrados del Tribunal Electoral y miembros de la Fiscalía Electoral aquí presentes. Después de varias semanas de estar reunidos discutiendo el proyecto de ley 544 presentado por los honorables magistrados del Tribunal Electoral y con propuestas presentadas por la Comisión de Reformas Electorales, hoy nos toca, en este segundo debate, explicarle e instruirle a la ciudadanía las reglas del juego para el próximo torneo electoral y corregir algunas de muchas irregularidades que se dan antes, durante y después de las elecciones. Los que tenemos varios periodos hemos vivido diferentes experiencias en cada torneo electoral. Nos hemos solidarizado con experiencias vividas por colegas que legalmente habían ganado y con muchos votos. Tal es el caso del diputado Manolo Ruiz de Boquete. Nunca se me olvidará en el momento en que salíamos del Hotel Panamonte y Poppy Varela llega con un maletín negro y tiene el cinismo de levantárnoslos y decirle a los dos, Manolo y a mí, aquí están los resultados de las elecciones de mañana. No va Manolo, no va Ana Giselle y tampoco va Rogelio Baruco. Luego me traslado al Oriente Chiricano a apoyar a Ana Giselle Rosas. Y tampoco se me olvidará, Ana Giselle, cuando estábamos en Tolé, en una tienda al lado del Tribunal Electoral, cuando estábamos tomando las fotos de cómo salían los pick-up llenos de materiales y de productos que en la madrugada estaban entregando a los votantes del área. Igualmente, en la entrada de San Félix, los 3 contenedores llenos de productos. Y nos fuimos a la Fiscalía Electoral a poner las denuncias. Y resulta que se rieron en nuestra cara. También visitamos David, al presidente encargado esta noche, Fanovich. También fuimos a solidarizarnos con usted y con el difunto Rogelio Baruco. La colega Lilia Batista, de La Chorrera, también vivió una experiencia igual. Y podemos mencionar otros, estoy mencionando a los aquí presentes. Todos fueron despojados de sus victorias electorales en una asociación de supuesta gobernabilidad a la cual se prestó el propio Tribunal Electoral. Y esto, fui testigo presencial de la maldad electoral que imperó en ese momento, al igual que lo que se dio al despojársele de su nacionalidad a una ex legisladora de la República de Panamá, electa en 2 periodos consecutivos, para que no pudiese participar como candidata, le quitaron la nacionalidad.
Y esto solo lo conoce y decide por mandato constitucional el Tribunal Electoral. Ver cómo circuitos plurinominales en estas elecciones que acabo de mencionar de segunda vuelta con los colegas, los convirtieron en circuitos uninominales, en donde al papá del diputado Arce no se le permitió participar en esas elecciones, ¿recuerda, honorable? Esta experiencia de otros jamás pensé que la iba a vivir y sufrir en carne propia. Pero en las pasadas elecciones fui objeto de una trampa fraguada por propios funcionarios del Tribunal Electoral y a la cual tuve que enfrentarme a una batalla que la peleé con valentía, fuerza y convicción, pero sin odio ni rencor. Reconozco públicamente el TER publicado en la página web del Tribunal Electoral. Pudimos percatarnos que habíamos ganado y así recabar las pruebas fehacientes. Pudimos defendernos ante un sistema y vencerlo, pese a que inicialmente se me quiso negar el derecho a ser escuchada. Tenemos que reconocer que los 3 magistrados del Tribunal Electoral, el magistrado Araúz, el magistrado Valdés y el magistrado Junca, actuaron en estricto derecho, aplicando la justicia, y logramos que se reconociera por la gracia de Dios la voluntad y decisión del pueblo arraijaneño. Este caso crea un precedente en este país y ojalá no se vuelva a repetir. Otro reconocimiento al que tenemos que reconocer es los resultados del TER. Hay que reconocer que el TER funciona, señores magistrados. Pudimos percatarnos que habíamos ganado y a pesar que se había proclamado erróneamente a otro candidato. Celebro que de ahora en adelante será publicado oficialmente en todos los circuitos electorales del país los resultados que se dan en las mesas de votación. Otro reconocimiento que debo mencionar es la inclusión de un artículo en las reformas electorales que señala causales de incompatibilidad para ser miembros de las corporaciones electorales, entre los cuales no pueden ser funcionarios del Tribunal Electoral ni la Fiscalía Electoral. Otro avance en este proceso de reformas electorales es que todo candidato tiene derecho a recibir las actas de la mesa de votación y los informes de verificación de captura de la Junta de Escrutinio correspondiente, ya sea para presidentes, que es a nivel nacional, de los diputados a nivel circuital, de los alcaldes a nivel distrital y a los de los representantes. Y deben ser debidamente autenticadas por el presidente de la Junta de Escrutinio que sea.
Queda pendiente resolver la validez de las actas con tachones, borrones, incompletas o con incongruencias. Y ahora me gustaría en este momento que algunos de los magistrados o a quienes ellos designen me puedan explicar un acta que vamos a presentar en pantalla, en donde nos preguntamos, todos hemos sido candidatos y posiblemente vamos a ser candidatos en las próximas elecciones. Entonces, a mí me gustaría que por parte del Tribunal Electoral nos puedan explicar qué hace un candidato en donde se le elimina y no se le pone ni siquiera 0 votos. Señores magistrados. Para responder, el magistrado Eduardo... el secretario Osman Valdés. Sí. Buenas tardes, honorables diputados, diputada Vallarino. El acta que usted muestra allí definitivamente tiene una grave... Sí. Esa acta definitivamente mantiene una inconsistencia bien seria al no... Primero, es un acta de un circuito plurinominal en la cual obviamente todos los partidos, sobre todo los partidos grandes, deben tener votos plancha. Por ende, todos los candidatos deben tener algún voto. Es muy poco probable que un candidato no tenga votos. Es el primero que tenemos que partir. Y segundo es aclarar y acotar que realmente es una tarea, y ahí debemos reconocer que los funcionarios en esa mesa cometieron un error. Pero aquí y me disculpan que lo diga así, pero hay que compartir que allí hay representantes de todos los partidos políticos y esos representantes de los partidos políticos tienen la responsabilidad de revisar que esa acta no tenga ese tipo de inconsistencia. Eso en primera instancia. Ahí, si ustedes ven, ella no lo mostró, pero ahí yo sé que acá lo veo en la copia, que tenían 3 o 4 partidos, tenían representantes en esa mesa. Y esa es la labor de auditoría y de revisión y de auditoría ciudadana que deben ejercer los representantes de los partidos políticos en todas las mesas de votación. Y quizás allí estamos cometiendo, tanto nosotros como los partidos políticos, alguna omisión en la formación de esas personas. Esto no debe pasar. El segundo instante o el segundo momento, porque en este caso la persona o la representante del partido político en esa mesa pudo en observaciones objetar esa acta y cuando llegase a la Junta no ser considerada. En segundo lugar, la Junta de Escrutinio de cualquier circuito plurinominal o uninominal de cualquier cargo puede solicitarle a los miembros de esta mesa que tienen o que asistan a la Junta a aclarar qué pasó en esta mesa. Obviamente esto no sucedió en esta Junta, debo decir que no estoy seguro si en la Junta se consideró la corrección de esa acta. Tendría que ver las incidencias, porque también hay una herramienta que es el que es el decreto 49 de 1994, que regula o que reglamenta la forma en la cual pueden ser corregidas estas inconsistencias. En ese decreto se da eso. Así que creo que por ahí va un poquito la respuesta, y reconociendo que definitivamente es un acta con inconsistencia, pero que también hay canales o mecanismos para que sea corregida esa inconsistencia. Le da a todos los candidatos la posibilidad de hacerlo y de impugnar si es necesario, como usted lo hizo. Gracias.
Continúa en el uso de la palabra la honorable diputada. Quiero advertir que esa acta no es del 8-1, es de otro circuito. Pero ahí se ve que se actuó de muy mala fe por parte del presidente de la mesa porque eliminó de plano a uno de los candidatos. Y tenemos que recordar que no todos los representantes de mesa, por ser de un partido, están apoyando a todos los candidatos. Así que puede tener preferencia por un candidato y no le importó qué fue lo que pasó en ese. Pero ojalá en las próximas juntas de escrutinio se puedan resolver esos casos sin necesidad de presentar ningún tipo de impugnación, porque es un acta que se ve claramente que el candidato fue eliminado y que por lo menos tuvo que tener 57 votos porque el Partido Cambio Democrático fue el más votado, 90 votos. O sea, ahí no se reflejó ni el voto plancha ni el voto selectivo. Y con tal propósito le recomendamos al Tribunal Electoral que dicte un nuevo decreto en reemplazo del decreto que acaba de mencionar el licenciado Osman, que es el 49 de 1994, que fue expedido para las elecciones de hace más de 25 años y todavía está vigente. Entonces, lo que les recomendamos es que se haga una revisión de ese decreto. Otra de mis preocupaciones es la forma de votar. Aquí tenemos que comenzar a educar al pueblo y no someterlo a la votación a un partido político, cuando los candidatos son personas con nombres y apellidos. Tenemos que enseñarle a la gente que haga bien su tarea, que si quiere votar por 7 candidatos, marque sus 7 ganchitos o sus 7 crucecitas, porque ahora se va a permitir, en estas reformas estamos incluyendo que vale la cruz también, no solo el gancho. Entonces, yo creo que los partidos políticos e incluso el Tribunal Electoral tiene suficientes recursos para capacitar a la población y explicarle que tenemos que votar por los candidatos, no marcar a un partido. Otra cosa, la papeleta de votación debe venir con las fotos a colores, porque en blanco y negro muchos de nosotros no nos reconocen. Y así como viene la papeleta para presidente a colores, también tiene que ser la papeleta para todos los puestos de elección popular. Los jueces electorales, mientras se crea la carrera por parte del Tribunal Electoral, considero que hasta tanto se cree la carrera administrativa, los jueces y fiscales electorales sean escogidos por concurso público, y así tendremos algo más de seguridad, que habrá independencia de criterios y no están subordinados al mandato jerárquico de quien libremente los nombran. De esa manera también nos acercamos a dar cumplimiento a los convenios internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales Panamá es signatario, que exigen que en todo proceso exista una doble instancia. Aquí no se da. Aquí el tribunal nombra a los jueces que son funcionarios del propio Tribunal Electoral. La fianza de impugnación, sugiero bajarla a la mitad, o sea, un 50%,
y el derecho a ser oídos en una audiencia, señores magistrados. Si yo impugno, tengo que pagar una fianza. Escuchen a la persona que está impugnando, porque no puede ser que un juez diga, en primera instancia, no los vamos a escuchar. Ese es el derecho de todos nosotros. A nosotros en primera instancia nos rechazaron ser oídos. Ustedes, y eso tengo que reconocerlo, señores magistrados, le dieron instrucciones a la juez que tenía que ser escuchada y que analizara las pruebas, porque ni siquiera había leído el expediente por el fallo que dio. Los votos o papeletas, yo también considero que no deben ser quemados hasta pasado el periodo electoral. Es la única prueba que tenemos. Ahora, hay suficiente tecnología de punta en este momento que podemos ver costará, pero yo creo que se deben, por lo menos, así como se escanean las actas de la mesa de votación y ustedes inmediatamente tienen la información a través del TER, también las boletas de votación deben ser digitalizadas para poder tener, que no suframos los paquetazos que se daban en años antes. Se fueron los representantes que estaban aquí en las gradas, pero estuve leyendo los letreros que ellos estaban presentando. Ellos están pidiendo respeto al pueblo. Estoy totalmente de acuerdo que la voluntad del pueblo debe ser respetada y que los subsidios electorales o postelectorales deben de manejarse de forma responsable e igual para todos, cosa que no se cumple con la actual presidencia del Partido Cambio Democrático, como lo comprobó en su declaración el director de fiscalización del financiamiento político del Tribunal Electoral, Giancarlos del Cid, y el señor Elmer Ortega, en su condición de fiscalización del financiamiento público postelectoral AI. Además, en las declaraciones de gastos de la actual presidencia de Cambio Democrático, que reportó gastos por miles y miles de balboas en transporte, alojamiento, viáticos de alimentación y boquitas vía Zoom, en plena pandemia, cuando había prohibición total de movilidad por efectos del COVID. Adicional, alquiler de centros políticos en contratos por más de 20 años a familiares de miembros de la Junta Directiva y muy allegados al presidente del Partido Cambio Democrático, Rómulo Rux. Esto lo prohíben los estatutos del partido de forma enfática y hasta el momento no han recibido ninguna sanción y mucho menos el presidente ha dado ninguna explicación del mal manejo de los fondos. A mí me gustaría, señor presidente, que me permita que se presente un acta de la mesa de votación del circuito 81 y el informe de verificación de captura, donde nosotros allí pudimos comprobar y a través de estas pruebas pudimos defendernos del fraude que se cometió en esa junta circuital. Si ustedes ven, el candidato 1, para no mencionar nombres, el candidato número 1, que soy yo, 54 votos. El candidato 2 tuvo 49 votos y el
candidato 3 tuvo 56 votos. Ese fue en la mesa de votación. En el informe de verificación de captura que se dio en la Junta Circuital, aparece el candidato número 1 con los 54 votos que en efecto tuvo. El candidato 2, que tuvo 49 votos, aparece reflejado 76 votos, casi 30 votos de más. Y el candidato 3 tuvo los 56 votos, que le pusieron los 56 votos que en efecto tuvo. Así se repitió esto en 58 actas. Y en esas 58 actas entonces pudo ese candidato subir a casi 900 votos de diferencia conmigo. Entonces, estas cosas son las que no pueden pasar. En la Junta de Escrutinio no se puede modificar, no se puede alterar, solo se puede escrutar los votos que aparecen en el acta de la mesa de votación. Ahora, con lo que explicó el licenciado Osman Valdés, en la Junta de Escrutinio lo que se puede es resolver una situación como el acta que acabamos de presentar del circuito 8-9, en donde al candidato se le elimina de raíz. Entonces, nosotros creemos que estas cosas se pueden mejorar. Sí ha habido irregularidades, las hemos vivido, las hemos sufrido. Aquí están colegas presentes que han sufrido, donde les han arrebatado sus curules, pero miren que con votos están aquí de nuevo sentados. Ganaron. Ana Giselle debería de tener 2 periodos. Manolo Ruiz debería de tener 2 periodos. Lilia Batista le quitaron su alcaldía, pero ahora está aquí como diputada. Fanovich sí pudo, en segunda vuelta tuvo la suerte de poder regresar a la Asamblea. Entonces, sí ha habido irregularidades y tenemos que reconocerlo. No podemos venir, señores magistrados, hay que decirles la verdad. No venimos a cepillarlos a ustedes. Hay que decir las cosas como son. Así que entonces, y dice, la verdad no ofende a nadie. Entonces, señores, nosotros creemos que estas reformas van a ayudar a que nosotros podamos tener unas elecciones limpias y transparentes en el 2024. Ese es lo que nosotros queremos. Señores magistrados, ustedes están aquí para dar fe de la voluntad y la decisión de un pueblo. Pero ¿sabe qué? Vox Populi, Vox Dei. La voz de Dios, la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso lo tenemos que reconocer. Aquí no somos nadie si no tenemos a Dios por delante. Señor presidente, ya se me está acabando mi tiempo. Quiero, por favor, que me anoten en segunda vuelta. Y si no se me ha acabado, voy a seguirle hablando a los magistrados. Señores magistrados, yo en varias ocasiones he manifestado, y créame, que no ha sido con venganza, no, ni con odio, ni con rencor. Pero sí, nosotros estamos muy sentidos, dolidos, que la justicia realmente no ha sido completa. Esas personas que estuvieron involucradas, que cometieron un fraude, que le han hecho daño a la democracia, porque aquí lo hemos podido demostrar. Estamos en un país democrático. No podemos permitir que esas personas, ninguno se le ha sancionado, a ninguno. Y la verdad es que nos duele que realmente todos eran funcionarios del Tribunal Electoral. Y el que cometió el fraude, el presidente de la mesa, imagínense, es el capacitador del Tribunal Electoral. Esas cosas no pueden repetirse, no pueden repetirse. Así que, señores magistrados,
con todo el respeto que ustedes se merecen. Ustedes actuaron en estricto derecho, ustedes administraron justicia, pero faltó el pedazo de la sanción, el castigo a los que cometieron un delito. Alterar documentos públicos es una falta y yo considero que no debe ser de 2 a 4, tiene que ser de 2 a 6 años de prisión para que se cuiden y no se atrevan a cometer más irregularidades en una votación.